Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de La Tengo Pequeña. Hoy tenemos a un invitado muy especial porque él ganó los premios de la Fundación Princesa de Girona al mejor investigador de ciencia o científico en un tema que hace tiempo que quiero tener a un matemático importante en este podcast, porque las matemáticas es una de las ramas de la ciencia que creo tenemos más olvidadas en el sentido de prensa, en el sentido de contarnos qué está pasando con las mates. Y a mí me da mucha curiosidad pensar que se están cociendo muchas cosas en temas matemáticos que luego pasan a ser cosas prácticas años después o poco tiempo después, pero no entendemos cómo los científicos o la gente que estudia matemáticas, qué demonios se hace detrás de las cortinas para que todo esto luego se produzca, ¿no? Y era una cosa como que tenía agendada y Xavier, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación, a ver si las preguntas que te hago o la charla te parece coherente o dices, madre mía, esta gente está en el limbo. Bueno, ya, vale, perfecto. A ver, Xavi, dice aquí que ganaste el premio. Déjame antes de que empiece y Sí. hablar de mates. Dice que ganaste el premio, pero dice... voy a leer, dice... El premiado ha sido distinguido por ser uno de los matemáticos más brillantes y con más impacto a escala mundial en su franja de edad. Esto me sorprendió. Este matiz, ¿cómo en su franja de Sí, edad? O sea, tu trabajo ha tenido impacto mundial independientemente de tu franja de edad, ¿no? sí, sí, es cierto, pero bueno, también tiene sentido comparar, por ejemplo, el impacto si lo mides en citaciones, ¿no? Citas de a los artículos y tal. eh, no tiene sentido comparar a alguien de 30 años con alguien de 70, digamos. Y entonces es cierto que, por ejemplo, si miras número absoluto de citas, pues soy de los más citados del mundo de esta franja de edad. Pero claro, gente más senior pues va a tener muchas más citas en número absoluto, pues simplemente porque llevan muchos más años. Claro. Y entonces, por eso supongo que hicieron este añadido de en su franja de edad, porque de los matemáticos jóvenes, pues soy de los más citados del mundo. Y Vale. eso, yo entiendo, cuando yo leo esta frase, entiendo esto. Claro, pero entonces esto significaría, una, que esto le pasa a todos los científicos, es decir, que todos los científicos jóvenes tienen menos citaciones que los mayores por un tema de temporalidad, de tiempo Sí, para exacto. Sí, tiempo. sí, sí. Pero el hecho de que lo enfaticen debe querer decir que tú eres un crack. Ah, bueno, eso ya no sé. Pero yo creo que lo enfatizan simplemente por decir la verdad, digamos, ¿no? Es de científico joven, de más impacto, o sea, matemático joven, de los que tiene más impacto a nivel mundial. Perfecto, pues Felicidades, ¿no? sí, exacto, no sé. Vale. ¿Cuándo te das cuenta tú que vas para crack de mates? Uy, bueno, claro, depende, es una cosa progresiva, ¿no? Te vas... yo creo que, o sea, mi sensación, digamos, cuando yo iba al instituto allí con 15 años y tal, Sí. no tenía especial interés. Y entonces empezó un poco, cuando participé, porque aquí en Cataluña hay el concurso de matemáticas que se llama el Cangur, que participa básicamente casi todos los alumnos y alumnas de secundaria, y entonces en primero de bachillerato quedé primero de Cataluña. Y luego al año siguiente participé también en la Olimpiada de Matemáticas y me gustó mucho. Básicamente lo que pasó es que me gustó mucho, me animé, fui a unas clases de preparación que se hacían en la universidad para la Olimpiada de Matemáticas. Entonces también fui primero a la fase catalana, luego a la fase española, también saqué medalla de oro y luego, o sea, volví a ganar el Cangur el segundo bachillerato. O sea, allí fui a unos concursos de matemáticas, digamos, al final de secundaria bueno, me fueron muy bien. Hombre, muy bien. Y Saliste campeón. bueno, sí, sí. Sí. Y entonces ahí decidí, bueno, pues parece que se me dan muy bien las matemáticas y que me gustaban mucho, o sea, que yo quería dedicarme a esto. Pero bueno, o sea, hay otra gente, hay mucha otra gente que también gana estos concursos y cada año. Y, y al empezar la carrera de matemáticas, pues también ahí ves que hay mucha gente muy buena y realmente me fue muy bien también y decidí hacer el doctorado. Y un poco ha sido progresivo, ¿no? Pues al hacer estos concursos en secundaria, pues perfecto y me fueron muy bien. Pero luego en la carrera te encuentras con otra gente que también ganó estos concursos, digamos, Claro. y te mezclas con, o sea, difícilmente, o sea, pasa muy a menudo que
nunca eres el mejor tampoco. O sea, hay otra gente como tú siempre. Y siempre hay, pues si en el concurso estos, en mi instituto de secundaria, pues sí que era mejor, pero bueno, vas a la carrera de matemáticas y hay otra gente como tú. Después haces el doctorado y hay gente que también conoces gente del resto del mundo que se dedica a esto y también es muy buena, ¿no? Yo que sé, ahora yo trabajo en Suiza, yo soy profesor en Zúrich y trabajo con Alessio Figali, que es medalla Fields, que es mucho mejor que yo. O sea, siempre, pero bueno, vas avanzando, digamos, vas mejorando y supongo que fue una cosa progresiva un poco, de ver que podía ir subiendo no sé, de escalón un poco progresivamente y terminé, pues mira, sí, siendo matemático muy citado, trabajando con Alessio Figali o otra gente muy buena y bueno, con mucho impacto, muchas citas también. Pero bueno, el resumen yo diría que ha sido una cosa progresiva, digamos. Vale, o sea, no hay un momento en tu historia donde primero inicias y ves, bueno, esto me interesa, me empieza a interesar, mira, se me da bien, y no hay un momento donde en tu casa o algo dices, uy, que me parece que la voy a liar con esto de las mates, me parece que se me va a dar muy bien. ¿Hay un momento donde tú eres consciente de que, ojo, No, ¿no? no, yo diría más bien que eso, progresivo y empezando desde secundaria, digamos, en estos concursos de matemáticos y progresivo hasta ahora, un poco. El premio Girona sería, a nivel tuyo personal o a nivel reconocimiento, es un premio muy prestigioso, relativamente prestigioso. ¿Cómo lo englobarías dentro de esta progresión que me imagino que desde tu punto de vista tú todavía estás en esa progresión? Porque si has dicho que tenías 30 años o estabas Sí, por ahí. exacto, tengo 31 y no, el premio Princesa de Girona es el más importante que he recibido, claramente. Hasta ahora había recibido premios de la Real Sociedad Matemática Española, que es ahí tienen un premio, por ejemplo, para matemáticos jóvenes, que se llama Premio José Luis Rubió de Francia, que gané hace 2 años, y algún otro premio también de la misma sociedad, así, pero básicamente eran premios para matemáticos españoles y el premio Princesa de Girona es para científicos españoles menores de 35 años, ¿no? Entonces, que un matemático, digamos, gane el premio Princesa de Girona, que es para todas las ciencias, pues sí, es como la primera vez que recibo un reconocimiento fuera Las mates. de las matemáticas, sí, un poco. Claro. El premio máximo que sería para un matemático que sería el Nobel. Bueno, no hay Nobel de matemáticas, ¿No hay? pero no hay. Raro, Pero ¿no? hay. Bueno, el Nobel hay de lo que hay, supongo, que es lo que el señor Nobel decidió en su día, pero sí, no hay Nobel de matemáticas, pero sí es cierto que la Academia Noruega hace unos 15 años, bueno, en 2003, o sea, 17 años, hizo el premio Abel, que es como completamente paralelo al Nobel, simplemente tiene otro nombre, porque el señor Nobel no quiso hacer un premio Nobel de matemáticas, pues no le han llamado así, pero el premio equivalente completamente sería el premio Abel, pero es un premio bastante reciente, como he dicho, de 2003, y entonces hay otro premio que es históricamente era como el más famoso en matemáticas, que era la medalla Fields, que es completamente distinto, y de hecho es un premio para matemáticos de menor hasta 40 años. Vale. ¿Vale? Pero esto históricamente ha sido como el Nobel de las matemáticas en cierto sentido. Es el premio más famoso en matemáticas probablemente, medalla Fields, y eso de ser para menores de 40 años, también en parte supongo que sigue siendo lo más importante porque lo típico, digamos, un poco la idea que en parte es cierta, es que lo mejor que haces en matemáticas, la mejor investigación, digamos, se hace pues hasta los 40 años aproximadamente, ¿no? Si tenías que demostrar el gran Sois un teorema. poco como futbolista, pero con un poquito más de años. Sí, exacto, no sé. Pero sí, es un poco lo mismo. Supongo que cuando tu cerebro está al máximo, digamos, pues es antes de los 40, o digamos, no sé. Después hay mil excepciones a esto que estoy diciendo, Claro. porque también supongo que en el pasado era más así, no sé, igual antes también no sé, nos hacíamos viejos antes, no lo sé, pero tengo excepciones a esta norma un poco, que gente con 40 y pocos años ha hecho sus descubrimientos más top. Pero es cierto que no pasa muy a menudo que alguien a los 60 haga su mejor descubrimiento. Y de hecho, también pasa con los Nobel. O sea, muchos de los premios Nobel en física, por ejemplo, los dan a gente que ya es más senior, pero son por descubrimientos que hicieron hace muchos años. Claro. O sea que sí que un poco yo diría, los científicos, sobre todo los más teóricos, supongo,
es bastante común que lo más importante se haga cuando eres más o menos joven, ¿no? Digamos hasta los 40 o una cosa así. Claro. ¿Dirías que las matemáticas, aquí me voy a ir de mambo un poco, ¿eh? Sí, sí. ¿Dirías que las matemáticas es una disciplina de ser disciplinado, es decir, de metodología personal para estudiarla, o hay que tener también algo, como algún tipo de talento? No sé si entre vosotros los matemáticos pensáis que hay algo genético que tenéis que os deriva un poco a esa parte y luego tenéis una metodología individual que os hace propicios para dominar las matemáticas. No, yo creo que metodología, no, casi al contrario. Yo creo que la gente que hace experimentos, ¿no? Los científicos que son más de laboratorio con experimentos y tal, ahí necesitas ser súper metodológico. Matemáticos, conozco un montón que son, vamos, lo más caótico que puedas ¿Ah, sí? encontrar. Sí, que trabajan, ¿no? Y pues por la mañana duermen y luego trabajan por la madrugada, o luego 2 días no trabajan y luego están 24 horas trabajando. Cualquier cosa, ¿no? Como estás pensando en tus problemas, que es así, o sea, la matemática la puedes hacer, bueno, tú solo, con otra gente, ¿no? Pero es básicamente razonar y pensar, ¿no? Y yo creo que, de hecho, sería... Hay muchos casos de gente que yo tengo en mente, digamos, que son bastante caóticos. Y no el típico, bueno, lo que uno se imagina que después no es verdad, pero bueno, el típico como matemático y despeinado O que... sea, hay que imaginarse al científico de Regreso al Futuro. Sí, exacto. En algunos casos son así, luego muchos no somos así, ¿eh? Pero hay muchos casos así y esos pues no son lo más organizado ni metodológico del mundo. O sea, como, yo creo que es una disciplina muy creativa, la matemática, en el sentido de que lo que tienes que hacer es pues hallar nuevas cosas, ¿no? Demostrar nuevos teoremas que no ha hecho nunca nadie antes, digamos, ¿no? Encontrar nuevas... Cuesta un poco de explicar, ¿no? Pero el objetivo de la matemática es demostrar un nuevo teorema que no haya hecho nunca nadie antes, y es encontrar una propiedad nueva de unas, ¿no? Yo qué sé, de ecuaciones diferenciales, de cualquier cosa, ¿no? De geometría, cosas de estas. Y eso puede ser muy creativo, la matemática. Y entonces las cosas más creativas tienden a ser, bueno, menos... También hay una parte de disciplina, evidentemente, que si tienes que trabajar y trabajar horas, porque si no luego no salen las cosas. Pero sí, yo no creo que sea especialmente metodológico, digamos, el matemático o la matemática. Claro. Y tú decías esto de... Una de las cosas por las cuales quería hablar de matemáticas con alguien es porque, bueno, cuando nos hablan de cómo se investiga en la ciencia de la biología o de, no sé, el ADN y este tipo de cosas, como que más o menos tenemos una idea de, no sé, un tipo mirando por un tubo de ensayo o por un microscopio. Pero los matemáticos, o sea, uno diría, bueno, las mates ya están inventadas. O sea, ¿qué ha cambiado en las mates en los últimos 20 años si son todo ecuaciones y... O sea, ¿cuál es el campo? ¿Cómo es un día de trabajo de un matemático? Porque yo no acabo de... ¿Qué estáis todo el día resolviendo ecuaciones ya resueltas? O, como decías tú, buscando cosas nuevas, pero ¿dónde buscas cosas nuevas? 2 y 2 son 4. O sea, ¿qué buscas? Si 2 y 2 son 4 y medio. ¿Cómo? No, bueno, es importante, claro, porque a veces no somos conscientes hasta qué punto hay investigación, ¿no? En matemáticas Idea, claro. es un caso extremo porque cuesta mucho de transmitir esto bueno, a la población general, digamos, ¿no? De qué hacemos los matemáticos, porque no... Pero realmente faltan muchísimas cosas por descubrir, muchísimas cosas que no sabemos, y hay cosas, por ejemplo, pues ecuaciones, por ejemplo, de ecuaciones diferenciales, que es lo que, así en un sentido muy amplio, es lo que yo me dedico. ¿Sí? ¿Pero qué es Hay, qué es una ecuación diferencial? O sea, ¿para qué sirve una ecuación diferencial? vale, ¿Por qué investigas tú sobre ecuaciones diferenciales? ¿Qué tiene que ver esto con el coronavirus? Por vale, ejemplo. con el coronavirus no lo sé, pero con física muchísimo, con ingeniería muchísimo, con finanzas incluso, vamos, biología, o sea, cualquier modelo, por ejemplo, hay ecuaciones diferenciales, hay muchas que tienen nombre y apellidos, digamos. Una se llama la ecuación del calor. Del calor. Pues sí, pues ahí ya puedes pensar que eso viene de física, ¿no? Que es la ecuación que modela y te explica cómo, por ejemplo, si yo tengo un cuerpo, una habitación, lo que sea, y sé la temperatura actual en todos sus puntos, más o menos, y quiero ver cómo evoluciona esto en el futuro, ¿no? Eso lo puedes pensar también en meteorología. Yo sé, por ejemplo, ahora mismo más o menos la temperatura en varios puntos del planeta, ¿Sí? o de España, o lo que sea,
Y también, claro, en meteorología las ecuaciones son aún más complicadas porque influyen los vientos y todo esto. Pero sé cómo estoy en el presente y quiero saber cómo estaré en el futuro, ¿no? Dentro de 5 días, por ejemplo, previsión meteorológica. O si tengo un problema más de ingeniería, pues estoy en una habitación y tengo que calentar no sé qué y quiero ver cómo sé la temperatura actual y quiero saber cómo va a evolucionar en el futuro. Esto te lo da la ecuación del calor. Hay otra ecuación que se llama la ecuación de Schrödinger, que es de mecánica cuántica. Te dice cómo evolucionan las partículas cuánticas. Otra ecuación que se llama de Navier-Stokes, que es de los fluidos. Si yo tengo agua o cualquier fluido, en el presente lo conozco, quiero saber cómo va a evolucionar esto. ¿Y esto es a nivel, esto es matemático tipo exacto o es probabilístico? No, es exacto. Digamos, las ecuaciones diferenciales son exactas. Son exactas, digamos. Y por ejemplo, la de los fluidos o la meteorología, claro, el problema que tienen luego los no matemáticos, digamos, es que no saben la condición inicial perfectamente, ¿no? La predicción meteorológica funciona por unos 5 días porque el presente no lo conoces a la perfección y entonces... y por eso fallan. Por eso aproximas y los 5 primeros días va bien, luego ya pues no tanto. Pero básicamente como ecuaciones, digamos, si supieras perfectamente cómo están los vientos y todo hoy en día, pues funcionaría mucho mejor que 5 días, funcionaría mucho más. Lo que pasa es que, bueno, que es complicado, digamos, ¿eh? Pero la idea es que son ecuaciones exactas y que aparecen en todas partes. Por ejemplo, en finanzas hay una ecuación que se llama de Black-Scholes y es la ecuación que te dice cuánto cuesta, cómo pongo el precio yo a una opción financiera. Pues esto también viene de una ecuación diferencial. Después en biología, si quiero modelar, mira, virus o una población de algún tipo de, ¿no? Algo que se llama ecuación de difusión, como algo que tiene el proceso esto parecido a difusión, ¿no? Como una población de bacterias, de lo que sea. Sé cómo está en el presente, quiero ver cómo va a evolucionar. Pues esto también se usan. Estas son menos exactas en cierto sentido, pero el modelo matemático es exacto. Luego, que cuadre o no con la realidad ya es otra cosa. Pero no cuadra porque sería como... O sea, la ecuación tiene una serie de parámetros que pueden ser, no sé si infinitos o muy largos. Sí, no, unos cuantos parámetros, sí. Claro, luego... entonces tú igual no tienes la información de todos. Entonces tú completas la ecuación con lo que tienes y entonces con eso sacas tu aproximación y por eso la ecuación, digamos que luego si el resultado no es el que al final acaba pasando, es porque te faltaban datos para completar. Exacto. Eso sería el problema, ¿no? Digamos. Exacto, pero desde el punto de vista matemático, digamos, yo como matemático lo que hago es estudiar estas ecuaciones. Para mí, digamos, matemáticamente si yo conozco a la perfección el presente, esta ecuación tiene una solución única, por ejemplo, me gustaría demostrar esto, ¿no? Como que esta ecuación tiene una única solución que me dice exactamente cómo va a evolucionar todo esto. Y queremos demostrar teoremas de este tipo, ¿no? De entender bien estas ecuaciones que sorprendentemente aún no sabemos. O sea, hay, por ejemplo, la ecuación del calor se entiende perfectamente desde hace pues décadas, no sé, 80 años, digamos. Pero hay muchas otras ecuaciones, por ejemplo, la de los fluidos sería un ejemplo súper básico de física, que no se sabe demostrar cosas súper básicas matemáticamente, digamos. O sea, los ingenieros que diseñan un avión pues usan estas ecuaciones, las ponen en el ordenador y aproximan cosas, las soluciones, digamos, las supuestas soluciones, pero matemáticamente no sabemos ni siquiera demostrar que dicha solución debe existir o demostrar unas ciertas propiedades de dicha ecuación. Realmente estamos... porque demostrar algo matemáticamente puede ser muy difícil y, por ejemplo, con fluidos, pues hay el problema de que, por ejemplo, podría haber turbulencias, todo esto, que esto matemáticamente cuesta mucho de hacer una demostración, digamos, bien hecha. Vale, pero entonces, aquí estaríamos hablando de como una situación inversa, es decir, en la práctica somos capaces de hacer que un avión vuele o pase lo que tiene que pasar, pero quizá matemáticamente todavía no podemos demostrar que eso está pasando por lo que se supone que está pasando. Sí, exacto. O sea, y eso da un miedo que te cagas, ¿no? Ya solo oírlo es como decir, hostia, o sea, no sabemos si es carambola o... Bueno, pero eso pasa. O sea, al principio hay cosas en que la matemática va más avanzada, digamos, y estamos encontrando cosas que luego, años más tarde, podrían ser útiles, digamos, propiedades de ecuaciones diferenciales que luego, quizá en unos años, alguien
en algún otro científico quiere usar estas ecuaciones para otra cosa, ¿no? Para diseñar una bombilla LED, me invento, por ejemplo, que allí es mucho más complicado de lo que parece, y hay cosas de mecánica cuántica y ahí es complicado, y entonces pues puede ir allí a ver qué han hecho los matemáticos, y los matemáticos pues estamos, digamos, desarrollando toda la teoría matemática que luego se puede usar en otros campos, ¿no? Pero también hay problemas como el que he dicho del avión, ¿no? Que realmente son preguntas 100% físicas y que se están usando hoy en día en ingeniería en todas partes, pero esas preguntas matemáticamente, de hecho, no lo sabemos demostrar aún. O sea que hay preguntas matemáticas como muy básicas y que si le preguntas a un físico, pues igual lo da por hecho que es cierto y ya está. Pero los matemáticos... No lo habéis demostrado todavía. Exacto. Claro. Hostia, eso es muy curioso, ¿eh? O sea, dicho así Sí, como lo has dicho ahora, es muy curioso. O sea, que haya un físico que esté dando por hecho una cosa que luego, hablando con un matemático, diga, vale, tú haces esto y funciona siempre. Pero que sepas que matemáticamente nosotros no hemos conseguido explicar exacto. Eso que está pasando. Exacto. Eso es Sí, flipante. eso es muy curioso y normalmente, claro, también uno podría pensar, bueno, pues si ya funciona, ¿para qué lo seguir estudiando? Claro, Pero, ya está, déjalo ahí, no lo toques. pero también es cierto que muchas veces, una vez los matemáticos entendemos el porqué de esta cosa que parecía un poco trivial, digamos, un poco obvia, ¿no? Para un físico, digamos, no, esto obviamente tenía que pasar. Cuando los matemáticos entendemos en profundidad la cosa obvia, también a la vez, digamos, para nosotros es cuando puedes empezar a entender también las cosas no obvias y demostrar cosas nuevas que quizás no eran tan, no te esperabas también o puedes ver mucho más allá, digamos. Pero para ver mucho más allá tienes que empezar desde cero. Claro. Y, por ejemplo, las matemáticas, o sea, porque, no sé, yo creo que he oído por ahí alguna vez que existe esta, no sé si es teoría, de que la matemática prácticamente lo explica todo. Es decir, lo único que hay que hacer es encontrar quizá la ecuación diferencial que te lo acabe de confirmar, ¿no? Pero que todo podría ser explicable por matemáticas. Si esto es así, ¿esto es así? Bueno, no sé, o sea, yo creo que la matemática, digamos, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales, ¿no? Funciona a la perfección, o sea, es incluso sorprendente lo bien que funciona en física, ¿no? Que es una ciencia que las ecuaciones son muy puras, digamos, son muy fáciles de explicar, los parámetros son pues la velocidad de la luz, ¿no? Yo qué sé, cosas que puedes medir físicamente. Y allí funciona a la perfección. Ahora, cuando intentas explicar cómo evoluciona un cáncer con una ecuación diferencial, pues funciona mucho peor. O sea, lo puedes intentar y puedes decir, bueno, más o menos va a funcionar algo así y puedo hacer unas aproximaciones que en algunos casos son útiles y se usan. Pero de ahí a decir que puedes predecir cómo evoluciona el cáncer con matemáticas es medio cierto, digamos. Son útiles en todas partes, pero no me parece cierto que puedas decir que todo se puede explicar con matemáticas. Pero no se puede explicar, por lo que me has dicho para ver si he entendido bien el concepto, no se puede explicar, o sea, digamos que podría haber una ecuación diferencial para explicar la evolución del cáncer o un tipo de cáncer. Pero No. No, yo creo que no es que te falte, o sea, no es que te falte encontrar la ecuación buena, digamos. Es que hay tantas cosas que influyen Por eso, que exacto. O sea, es imposible de tener en cuenta, digamos. claro. No sé, O sea, podríamos tener la ecuación, pero no todas las piezas para completarla de punta a punta con todos los parámetros para tener una certeza sí, sobre el resultado final. Exacto, y ni siquiera la ecuación sería perfecta tampoco, así como en la meteorología, digamos, la ecuación, sabríamos poner una ecuación muy, muy complicada que, digamos, si supiera todo el presente, sabría todo el futuro, y Sí. ya está. No. Pero primero que las que se usan son simplificaciones de eso, porque es demasiado complicado. Vale. ¿No? Y entonces, vale, pero eso es porque es física, digamos. En cosas más biología y cosas así, me parece más difícil pensar que puede existir una ecuación que te diga el cáncer va a funcionar así. Tampoco. Pero bueno, sí que es útil. O sea, lo útil es hacer un modelo simple, digamos, que te explique mucho. Eso es cuando es útil la matemática, yo creo, más que. Porque si haces un modelo complicadísimo que no, al final no sirve para nada, ¿no? Si no lo puedes tienes 70 millones de parámetros, pues tampoco Claro. no vas a saberlos usar, no vas a... Sí, prácticamente no es útil, digamos. Exacto, a nivel exacto. práctico no vas a poder ejecutar prácticamente nada. Exacto, deja de ser útil. Claro. Sí. Entonces, por ejemplo, la fantasía esta de decir
en un futuro la matemática podría predecir un accidente de avión, esto es inviable. Yo creo que, a ver, me parece inviable, sí. Bueno, a no ser que sepas que, no sé, los nombres y apellidos de los que viajan y que sepas que uno está, bueno, tiene esta intención no sé. De tirarlo abajo Sí, exacto, pero eso no vale, me o sea que parece... con la matemática no podemos llegar a, digamos, parametrizar todo el planeta y todo nuestro futuro y entonces entender perfectamente hoy no salgas a la calle porque si hoy salieras hoy te atropellaría un coche. Este tipo de cosas la matemática de momento no va a llegar a sí, esto. yo creo que no va a llegar nunca va a llegar a esto. Lo que es cierto es que últimamente, los últimos años, con cosas estadísticas más que matemáticas, hemos hecho otro avance que es un poco distinto o sea, lo que yo estaba hablando hasta ahora era como tenemos unas ecuaciones físicas, ¿no?, que modelan unas ciertas cosas y que sabemos que eso tiene que explicar muchas cosas, muchos fenómenos físicos, digamos, como el clima. Y entonces vamos mejorando nuestras predicciones, pues haciendo ordenadores más potentes, teniendo más datos de temperatura, de viento, etcétera, y vamos mejorando. Pero el modelo ahí está súper claro cuál es, ¿no? Y la ecuación diferencial está clarísima cuál es. Y ahora, en los últimos años, tenemos el Big Data, ¿no? Cosas como muchos datos, y entonces no sé cuál es el modelo, pero yo le pongo las cosas en el ordenador y el ordenador me encuentra unas relaciones entre estos parámetros que me dicen cosas nuevas. Que eso es muy distinto y esto es más estadístico, digamos, más que matemático. Vale. Y eso es un poco independiente. Son como dos formas independientes de intentar predecir cosas, ¿no? Una es si sabes el modelo y entonces usas la matemática para ello, y la otra es como no tengo ni idea, vamos a usar estadística para... Hacer correlaciones y proyectar hacia el futuro. Exacto. Vale. ¿Ha habido en tu campo, el de las matemáticas, errores groseros? Es decir, que haya habido un modelo o una ecuación, o una vez que el matemático es capaz de demostrarlo, digamos que no se puede tirar para atrás, pero no sé si esto es posible en matemáticas, que alguien hubiese hecho una ecuación diferencial con un resultado y años después venga otro y diga, este señor se había equivocado, esto iba en realidad por este lado. No, en matemáticas no pasa muy a menudo, la verdad, porque o sea, lo que nosotros hacemos, básicamente, primero, o sea, tenemos estas ecuaciones, o sea, un poco el resto de ciencias te dicen estas ecuaciones son las más importantes o las más interesantes, digamos, y los matemáticos intentamos desarrollar una teoría general que incluya todas estas, ¿no? Esto es un poco el objetivo de la matemática, ¿no? De desarrollar una teoría matemática general que luego otras ciencias pueden usar. Y lo que hacemos nosotros son demostrar teoremas, que es lo que... y entonces, una vez está demostrado, ya está. O sea, ya no puede ser mentira. Sí está demostrado. Lo que sí que pasa alguna vez es que alguien publica una demostración y había un fallo en medio. Pero eso normalmente lo vemos, digamos, o sea, porque con el proceso de referí, ¿no? Por ejemplo, que antes de ser publicado un artículo, pues la gente sí tiene que leer la demostración, hay personas que se tienen que leer la demostración y ver que no hay fallos, etcétera, y es bastante fiable en general. No sé ningún caso que digas, habían anunciado que demostraban esto y al cabo de 10 años o 20 era lo contrario. No, eso no pasa en matemáticas. Eso es curioso, ¿no? Porque en muchas ciencias como que vemos ciertas explicaciones científicas sobre un tema, pero luego pasan los años y entonces alguien descubre algo y entonces se dan cuenta que la relación con la proteína y con el no sé qué era distinta y cambia. Sí, claro, es que es más complicado. O sea, la matemática es, bueno, la ciencia más exacta también, en ese sentido que una vez, o sea, si tú demuestras el teorema de Pitágoras y a cuadrado más b cuadrado este cuadrado, pues ya está ahí para siempre y nadie... Claro, no se puede disputar ya. Exacto, ya no va a cambiar eso. O sea, no puedes decir, no, al final no, era un poco distinto. Bueno, eso en matemática no pasa. Es que si tenías un triángulo rectángulo y no sé qué, entonces, ¿no? Si A y B y C son sus lados, pues A cuadrado más B cuadrado, este cuadrado. Y eso se queda ahí para siempre. Y lo mismo con los teoremas que hacemos, bueno, que hago yo, digamos, o los matemáticos de hoy en día. Son teoremas más complicados, son en mi caso sobre ecuaciones diferenciales y tal, pero una vez un teorema está demostrado, pues ya está. O sea, si una vez está chequeado, digamos, que todo era correcto, eso ya no cambia. Vale. Hay una peli que no sé si has visto creo que es de los principios del 2000, la de Good Will Hunting, del Matt Damon, sí. donde él es como una especie de prodigio matemático. Y hay una escena donde hay el profesor creo que es de Harvard o de MIT,
pone una ecuación en una pizarra e invita a los estudiantes de matemáticas a resolverla. Y, bueno, evidentemente la resuelve el Matt Damon. Este tipo de cosas, o sea, ¿esto es real? Es decir, ¿hay ecuaciones que nadie sabe resolver o que solo saben resolver 3 personas en el mundo y se usan como cebo para identificar a alguien que sea una bestia? No, Eso es película. sí, eso es un poco película y normalmente tampoco, yo no sé ningún caso que fuera la persona de la limpieza, que creo que era Matt Damon en la película, pero no, lo que sí que pasa, por ejemplo, los concursos estos de matemáticas donde yo participé, ¿no? Y en secundaria, son un poco en esta línea, en el sentido, te ponen problemas muy difíciles, sobre todo a la que estás ya en un nivel el más avanzado, ¿no? Como la Olimpiada Matemática, que vas a nivel ya internacional o cosas así. Tienes horas para resolver muy pocos problemas, que el enunciado son 2 líneas, digamos. O sea, son problemas muy difíciles y que no necesitas ninguna herramienta matemática muy avanzada para resolver. Tienes que ser, pues no sé, se te tiene que dar muy bien la matemática, digamos. Y entonces ahí puedes encontrar gente como el Matt Damon de la película, que es un caso exagerado, pero sí que es un poco esa idea, ¿no? Venga, resolver esto y nadie lo sabe hacer y alguien lo hace muy rápido. Pues sí, hay gente así. Hay gente que... Pero bueno, tampoco nadie lo sabe hacer dentro de la clase. El profesor sí que lo sabe hacer. A eso me refiero, que en realidad en las pruebas que tú pasaste de exámenes, en realidad te estaban dando problemáticas que tú personalmente no habías enfrentado, que no conocías, pero que estaban resueltas, digamos. Exacto, sí. Vale, no es aquello que te ponen una cosa que nadie ha sabido resolver y de repente viene uno y la resuelve y ¡hostia, un genio! Sí, eso no pasa, yo creo. Vale. Puede haber pasado en algún caso. Hay una anécdota de John von Neumann, que era un matemático de principio del siglo XX, que era algo así, algo como lo de Matt Damon, digamos. Pero ya todo el mundo sabía que von Neumann era el mejor de la clase, etc. Y el profesor puso algo en la pizarra diciendo, bueno, de hecho, esto no se sabe. Y a la clase siguiente, von Neumann pues, le dijo al profesor que ya lo sabía hacer. Pero von Neumann fue uno de los mejores matemáticos del siglo XX. Y ya todo el mundo sabía que era una estrella, digamos, que sería un super matemático, digamos. Claro, o sea, alguna anécdota así sí que hay. Claro, ¿qué distingue? Por ejemplo, tú decías que trabajabas, has dicho el nombre de una persona que parecía muy importante. Sí, Alessio Figali, he dicho. Figali, sí. ¿Cómo la gente sabe identificar quién es un buen matemático y quién es un mal matemático? O sea, entre vosotros, ¿cómo sabéis que, no sé, que aquel es muy bueno, que aquel es más o menos, que ese es muy bueno en aquel campo? Pero ¿qué hace para que sea bueno? ¿Es bueno porque sabe? ¿Es bueno porque también tiene un equipo que le ayuda y entre todos y es buen gestionador de un equipo de matemáticos para sacar cosas adelante? ¿Cómo se define un buen matemático? O sea, ¿un tipo que sabe sumar? ¿Cómo? Un buen matemático... No, saber sumar seguro que no es no es el parámetro. No es el test. Pero no, digamos que sería un poco parecido, o sea, sin ser exagerado como en la película, pero como lo de Matt Damon, ¿no? Digamos que el profesor pues te pone un problema que el profesor sabe que es difícil, que probablemente lo sabe resolver, pero sabe que es muy difícil y lo pones a los alumnos, y si hay alguien que siempre es la misma persona que lo sabe hacer siempre todo muy rápido y muy bien, pues esta persona será un muy buen matemático probablemente, porque es muy bueno o muy buena, y eso normalmente sí que ves que los que son así cuando están estudiando la carrera, pues luego les va bien. Pero también te puedes equivocar y hay gente que pasa más desapercibida y luego acaba siendo súper buena porque trabaja mucho, luego te haces las preguntas correctas también en investigación. O sea, un poco ser buen matemático son muchas cosas. Una es esta capacidad de resolver problemas, digamos, de que alguien te diga, ¿esto cómo se hace? O ¿cómo demuestras esto? Y que seas como no sé, como resolvedor de problemas profesional, digamos, ¿no? Un poco, que tengas este don de resolver, de saber encontrar la demostración a algo que es difícil, ¿no? Y esto yo creo que sí que tiene una parte genética, digamos, porque hay gente que lo ves, que le sale, ¿no? Sí, que le sale y que no se ha preparado antes y que es 1000 veces mejor que las otras personas de su alrededor. Pero luego eso no es todo tampoco. No hace falta ser un genio, digamos, para ser luego un súper buen matemático. Hay gente que en la carrera pasaba más desapercibido, digamos, y luego les va súper bien. Y son unos grandes matemáticos
porque igual eran más lentos, pero llegan más lejos, yo qué sé. También hay variedad, digamos, ¿no? O también igual tú te haces otra cosa como en todas las ciencias, ¿no? Tú tienes que, en investigación matemática, también te tienes que hacer las preguntas correctas, un poco. Si todo el mundo está intentando hacer esto, y no le sale a nadie, vale, puede venir un Matt Damon, digamos, y le sale y ya está. Pero también quizá otra persona va por un camino distinto y demuestra otra cosa que nadie estaba pensando en ello y encuentra una cosa nueva. O sea, yo creo que hay muchas formas de ser un muy buen matemático. Vale, y pasa esto que acabas de decir ahora, por ejemplo, de estoy intentando sacar esta ecuación diferencial, pero en el proceso de sacar esta que no me sale o que no consigo encontrarle la vuelta o no consigo encontrarle el fin, descubro otra cosa. Sí, eso pasa mucho. Sí. Eso ¿A ti te ha pasado personalmente el estar investigando una cosa y sacar otra cosa y decir, hostia, mira lo que acabo de encontrar? Sí, exacto. Estar pensando en un problema, digamos, que parecía, digamos, una cosa razonablemente factible, una cosa que nos debería salir y queríamos demostrar una cosa X, y de repente decir, bueno, pero... Y al pensar en ello, piensas también como en cosas que necesitarías para demostrar esto. Te acabas yendo por las ramas y al final resulta que una de las ramas era más importante de lo que estabas haciendo al principio y además lo sabes hacer. O sea, eso puede pasar, que te vayas te vayas por la tangente, digamos, y encuentras otra cosa mejor. Y encuentras otra cosa mejor, sí, eso pasa. Oye, ¿y cuál sería el descubrimiento así de matemático? Si tuvieras que pensar tú que, claro, evidentemente tú puedes ver el mundo moderno, que vamos con el Google Maps y con los teléfonos y con no sé qué. ¿Cuáles serían los descubrimientos así matemáticos que han influido más en cómo vivimos hoy a nivel tecnología? O sea, ¿qué es así reciente que puedas decir? O ¿qué se acaba de descubrir que crees que dentro de poco va a tener un impacto brutal en nuestras vidas? O sea, ¿cómo podéis calibrar eso vosotros los matemáticos? Me imagino que las matemáticas que ya se han ejecutado en el mundo real, digamos, en el mundo físico, en el mundo de las personas, eso sí, pero ¿tú eres capaz de ver cosas que estés descubriendo ahora que digas, uy, esto dentro de 10 años va a pegar una revolución en esto, en aquello? No, yo creo que esto no, eso es mucho más difícil. Lo del presente, digamos, ¿qué será útil después? Eso es muy difícil, porque no... Y realmente, si miras, lo que sí que puedo hacer es mirar el pasado, un poco, que es la primera pregunta, sí. ¿no? Porque si miras el pasado, digamos, los matemáticos durante el siglo XX, por ejemplo, hicieron toda la teoría de, bueno, análisis funcional, de ecuaciones diferenciales, de geometría diferencial, hay varias, o sea, eran muy activos en varias cosas, ¿no? A principios del siglo XX, y de hecho... Muchas de estas cosas, al cabo de pocas décadas, se usaron para cosas físicas, o sea, para todas las teorías físicas, digamos. La mecánica cuántica se basó en todo el análisis funcional que se había hecho pues 10 años antes, quizá. O la relatividad de Einstein, por ejemplo, se basa todo en la geometría diferencial que se había hecho unas décadas antes también. Y sin ello, o sea, si Einstein, bueno, sí, me sale como, bueno, Einstein, Sí. Como estoy en Suiza, te sale con la pronunciación. Pero la teoría de la relatividad no sería posible sin la matemática que habían hecho unos matemáticos pues unas décadas antes y la habían hecho sin saber para qué serviría, digamos. Y la teoría de la relatividad no existiría sin eso, porque no puedes ser el físico que empieza a descubrir eso y además desarrollar toda la teoría matemática. Eso es imposible. O sea que Einstein hace la teoría de la relatividad en base a unas ecuaciones descubiertas por otros individuos. Exacto. O sea, la teoría matemática de Gauss y Riemann y muchos matemáticos de décadas antes habían hecho esta geometría de espacios curvos, por ejemplo, ¿no? Superficies mucho más generales en dimensión 4 y superior, todo lo que quieras. Eso ya estaba hecho por los matemáticos, digamos. Y habían hecho una teoría general de geométrica, muy, muy general, que luego Einstein la pudo usar para hacer su teoría física, digamos. Y cuando hacían esta geometría diferencial, digamos, ellos no sabían que eso serviría para nada. ¿Vale? Pero desde el punto de vista matemático era una cosa muy natural. Digamos, era como la continuación de las teorías matemáticas que estábamos haciendo, que estaban haciendo en ese momento, pues eso tenía mucho sentido para los matemáticos y por eso se hizo. Y luego, pues resultó que en física tenía aplicaciones brutales. Y sin la relatividad no tendrías pues ni un GPS, porque si no usas la relatividad, el GPS no da la coordenada correcta. Después, lo mismo con la mecánica cuántica. La mecánica cuántica necesita un montón de matemáticas
que se hicieron pocos años antes. Y la gente al principio, quizá la matemática se hace por la pura matemática, ¿no? Por desarrollar la teoría, pero encontró pues toda esta aplicación física, y sin la mecánica cuántica pues no tendríamos ni ordenadores, porque no tendrías ni el transistor, que es lo más básico de toda la computación, y por lo tanto no tendríamos casi nada. O sea, y lo mismo pasa en muchos otros campos, ¿no? Que después, en cosas de geometría aún más rara, geometría algebraica, cosas que parecen, incluso dentro de las matemáticas, parece como de lo más abstracto, en las últimas décadas se está usando en física también. O sea, hay muchos físicos interesados en teoría de cuerdas, todo esto, que usan matemática que yo ni entiendo porque no es de mi campo, pero son cosas muy abstractas y que a priori parecería que no sirven para nada. Y después resulta que sí. Después resulta que sin esa teoría matemática ningún físico habría empezado a hacer eso, probablemente. O sea que hay una conexión bastante fuerte, digamos, entre la matemática, que al principio es una ciencia per se, una ciencia básica, ¿no? Que nosotros vamos haciendo lo que nos parece matemáticamente más interesante, pero luego hay muchas cosas que acaban teniendo aplicaciones físicas o aplicaciones o incluso en informática, ¿no? Si no tienes bien desarrollada la teoría de ecuaciones diferenciales y no sabes unas cuantas cosas, cuanto más cosas sepas, mejor podrás aproximar soluciones con ordenador. Y, por ejemplo, en meteorología, ¿no? Cuanto más matemáticas sepas sobre esas ecuaciones, mejor podrás predecir el clima, por decir algo. Claro. Bueno, y entonces, perdón, sí. Y acabo, entonces es razonable pensar que pasará lo mismo con muchas matemáticas que estamos haciendo hoy en día. O sea, probablemente algunas pues son cosas matemáticas que hemos hecho la teoría y ya está, y no se usarán, y otras sí que usarán y serán muy importantes. Pero cuesta mucho decir cuáles serán unas o cuáles serán otras, y lo que hacemos los matemáticos, por lo tanto, es pues ciencia básica. Nosotros hacemos lo que creemos que es más interesante matemáticamente, digamos. Eso es lo curioso y quizá un poco donde está la desconexión entre el mundo de las matemáticas y el resto de seres humanos. Que es que vosotros vais un poco a vuestra bola, sí. No buscando realmente, bueno, voy a hacer esto porque quiero evitar que los aviones se estrellen. No. Lo que dices tú, ¿no? Que tenga sentido matemático, que sabe Dios lo que significa eso. Pues a vosotros lo sabéis, pero me refiero a que los demás sabe Dios lo que eso quiere decir. Y vais con este rollito a vuestras cosas. Y de repente alguien que está en otro campo encuentra esa ecuación y dice, hostia, a mí esto me sirve. Y lo agarra y lo incorpora a lo que sea que esté haciendo. Sí, es así, la mecánica, digamos. Es un poco así. O sea, históricamente ha sido así, que hay teorías matemáticas que se desarrollan muchas veces per se, digamos, porque a los matemáticos les pareció que eso era interesante y muy razonable estudiar eso, y después pues es muy útil en otros campos. También es cierto que a veces pasa lo contrario, digamos, como antes he dicho, que lo que los matemáticos estudiamos ahora, por ejemplo, yo en mi campo, nosotros estudiamos las ecuaciones que sabemos que tienen más sentido físico, digamos. Y si tú estudias unas ecuaciones diferenciales muy raras que no le interesan a nadie, pues será mucho menos importante que si demuestres algo nuevo de las ecuaciones de los fluidos, que es matemáticamente, digamos, pues uno podría decir, bueno, pues yo tengo estas otras, pero sí que es cierto que recibimos también mucho feedback de física o de otros campos diciendo, no, queremos entender bien estas ecuaciones, estas son muy importantes y queremos saber todo sobre estas ecuaciones. Y entonces los matemáticos también hay un poco, sí que hay este feedback de decir, esto es lo importante, esto voy a estudiar, e intentar entenderlo al máximo. Eso me parece bastante interesante y sensato, de hecho, que entre disciplinas tengáis como buen contacto para... Porque tú has dicho en un momento dado que, por ejemplo, para resolver ecuaciones diferenciales había que tener un cierto grado, creo que he entendido que has dicho como tenías que pensar, pero tenías que tener un poco de creatividad también, porque tienes que como imaginarte cosas para tirar por un sitio o por otro, me imagino. Sí, exacto. Sí, o sea, demostrar en general, sí, y no solo en ecuaciones diferenciales, ¿no? En general en matemática yo creo que es una ciencia bastante creativa, porque tienes que... Sí, acabas pensando en cosas que tienes que... Tú dices, esto me da que esto es así, ¿no? Por simplificar mucho, el teorema de Pitágoras.
imagínate que tú pues coges, empiezas a medir cosas y te dices, mira, me parece que esto al cuadrado menos esto al cuadrado siempre es el otro al cuadrado. Pero me parece, no estoy seguro, o sea, no sé si pasa siempre, pero en todos los triángulos que intento hacer esto me sale esto. Y entonces, ¿cómo vas a demostrar esto? Como teorema, digamos, que eso pasa siempre. Y eso se puede demostrar, digamos, desde cero. Pues para demostrar esto hay que tener un poco de creatividad e imaginación. Uno podría decir que ya hace falta creatividad para darte cuenta que eso parece que pasa. Pero la matemática, digamos, es en gran parte hacer las demostraciones, ¿no? Demostrar este teorema. Y eso requiere, sí, yo creo que imaginación, creatividad, también mucho conocimiento matemático anterior, o sea, requiere muchas cosas, pero sí que es cierto que yo creo que la matemática es muy creativa. Vale. A nivel países, siempre tenemos esta tendencia a pensar que hay países como la India o como, no sé, los coreanos o los japoneses que son muy buenos en mates. ¿Esto es verdad o es más un tema que son buenos a nivel escolar pero no a nivel investigación? Eso es muy interesante porque, por ejemplo, a nivel escolar, digamos, estas competiciones internacionales de matemáticas de nivel de secundaria, ¿no? Que van chicos y chicas de 17, 18 años, ¿Eh? los que ganan siempre son chinos, rusos y americanos. Vale. ¿Vale? Y con rusos también pues de Rumanía, o sea, la antigua Unión Soviética, digamos, y China y Corea del Sur. Esos son los que siempre ganan. Pero es cierto que eso no se... Y India no, por ejemplo. Tenemos esta imagen mental de Sí. que los indios son súper buenos y no es verdad. Vale. Por lo que sea, no pasa nada. Porque yo también, antes de ir a estas competiciones, me había imaginado lo mismo, pero no. Pero no ganan. Pero no. Y que creo que sí que son muy buenos en competiciones de programación, por ejemplo. Vale. Y entonces, pues bueno. Se confunde, claro, ahí está la... Sí, supongo que todo se confunde, pero, por ejemplo, así como los chinos hace muchos años ya que ganan estos concursos y tal, también los rusos y americanos he dicho, pero en China, históricamente, matemáticos, digamos, investigadores, Pocos. hay poquitos que sean muy buenos. Y en cambio, Rusia, Estados Unidos, Francia, por ejemplo, o Italia, históricamente eran súper potentes en matemáticas, en investigación en matemáticas, y China no. China está empezando ahora. Ahora empieza a hacer ahora que se está haciendo rico, digamos, el país. Empieza a haber muchos más matemáticos chinos que son muy buenos y tienen gente joven que los mandan a Estados Unidos, que hagan el doctorado allí, que aprendan y tal. Pero hasta hace poco, digamos, China no... Bueno, y hoy en día, digamos, China en sí como país no es una potencia de investigación en matemáticas. Está mejorando mucho y a nivel muy rápido, pero no lo es. Y Rusia lo era hace muchos años, pero ahora no lo es tanto. Y los países en investigación en matemáticas, digamos, los mejores países del mundo son Estados Unidos y Europa, básicamente. Vale. Y bueno, ciertos países de Europa, no todos, pero... Y el tema de la inteligencia artificial en el futuro, los matemáticos, no digo que seráis reemplazados, pero el tema de avanzar en temas de ecuaciones diferenciales, por ejemplo, en tu campo, ¿no? De ecuaciones diferenciales. Sí. ¿Puedes imaginarte o crees que puede llegar a pasar que una máquina tenga la suficiente inteligencia o potencia? No sé si inteligencia, no sé si llaman inteligencia porque inteligencia es un concepto un poco difícil de encapsular, pero la suficiente potencia, todo que le faltaría posiblemente esta parte de creatividad, para resolver o demostrar cosas que al ser humano le puede llevar más tiempo? Bueno, eso en pequeña medida pasa un poco, en el sentido de que hay cosas, bueno, pues como en ajedrez, ¿no? Cuando es una cosa más mecánica, digamos, la máquina lo hace mejor que tú. Porque ahora las máquinas en ajedrez ganan a cualquiera, ¿no? ¿O no? Exacto, sí, vamos, y hace muchos años. Y de calle. Y de calle, sí. Pero porque son cosas más mecánicas, ¿no? En cosas de imaginación que requieren más creatividad, digamos, parece más difícil. Lo que sí que me puedo imaginar es que las máquinas puedan complementar muchísimo más que ahora, digamos, la labor de un matemático, por ejemplo. Y que el matemático aporte más la creatividad de hay que ir por aquí, hay que ir por allí, o yo creo que esto... Y entonces, en cosas más mecánicas, puede ser que la máquina te ayude muchísimo. Eso me lo puedo imaginar. Vale. Que te sustituya completamente me parece difícil, porque es muy... no parece nada... Hay que tener algo que las máquinas están muy lejos de tener, que es un poco de
Esa parte cognitiva, ¿no? De ser humano, de Sí, intuición, y de tener intuición, de por dónde van las cosas, o de escuchar una canción y que esa canción te dispare algo y resulta que Sí, luego ese algo acaba exacto. traduciéndose en resolver el problema. Exacto, o sea, una máquina no va a componer canciones tampoco en mucho tiempo, ¿no? Canciones, digamos, interesantes, Claro, en cierto sentido, no va a componer no va a sustituir a Beyoncé. Eh, ¿No? Me parece que estamos muy lejos de esto. claro. Una Ahora, máquina puede copiar, claro, puede hacer cálculos más rápidos, pero esto aún no. las computadoras te pueden aliviar a ti cierto trabajo mecánico para que tú te centres más en otra parte, que es la parte más humana y que permitiría que luego la máquina se encargara de esa parte mecánica. Y te quiero hacer esta pregunta entonces. Igual que cuando a veces uno carga un vídeo a, no sé, a YouTube o algo y tiene que esperar la pelotita que se cargue y está esperando, ¿a vosotros os pasa que aún tenéis que la computación sea en algún punto todavía un límite? Que, es que a veces estés con el ordenador o con la máquina que estés usando y dijeras, joder, si esto fuera un poco más rápido. No, yo en realidad no uso ordenador para casi nada, de hecho. O sea, ¿Ah, mis no? teoremas matemáticos, digamos, como tiene que ser una demostración, Todo pizarra. sí, es todo pizarra o papel y luego lo que yo encuentro lo escribo en ordenador, pero lo escribo en un PDF, digamos, no, Claro. no, realmente yo no otros matemáticos sí, pero yo en mi caso, como es quizás matemática, también dentro de matemática hay gente más aplicada, gente más matemática pura, digamos, y hay conexión entre ellas, pero en mi caso yo no uso para nada el ordenador y es todo pizarra o papel y ya está. O Curioso. sea que en mi caso No va no por tengo ahí. que Claro, sí, una no pelotita tengo que no. esperarme. Es tu cabeza No, la que se puede atascar, pero no el ordenador. no, exacto. Oye, el premio este de la Fundación Princesa de Girona, ¿te ha cambiado? O sea, porque no sé si cuando lo ganas tienes un aluvión de peticiones de entrevista y luego de repente, como ya sabemos cómo va el mundo hoy, que va toda pastilla y de repente como que desapareces un poco. ¿Te ha cambiado en algo? ¿Qué ha supuesto a nivel personal para ti ganar el premio? Más allá del momento del reconocimiento y de que tú personalmente digas, mira, pues no, me reconocen lo que he hecho, pero más a largo plazo, ¿cómo crees que impacta este premio en una persona como tú? O sea, ¿dónde te ves en este esquema? Bueno, yo creo que el premio da mucha visibilidad, ¿no? Y inicialmente, digamos, sales en los periódicos, la tele, incluso todo. Y entonces los primeros días, pues sí, era Bombardeo, ¿no? muchísimas, sí, bombardeo de que te queremos hacer entrevistas, te queremos que salgas aquí, que salgas allí, que no hables para nosotros. Incluso gente por la calle me decía felicidades por el premio, pero eso fueron muy pocos días. Claro. Como los 3, 4 primeros días fueron así. Y después ya se calmó un poco la cosa. Bueno, un poco no, completamente. Y entonces ahora, pues, bueno, de vez en cuando, pues sí que es como, supongo tienes la visibilidad de, pues sigue siendo el premiado del premio Princesa de Girona y eso, pues sigue teniendo su visibilidad, pero ya no salgo en los periódicos, digamos, ¿no? Entonces sí que yo creo que el impacto ha sido de visibilidad. Es un poco un reconocimiento a la trayectoria que he tenido hasta ahora y te da un poco pues, el sello, digamos, de decir, pues este es un matemático muy bueno y que está haciendo buen trabajo, con impacto mundial, etcétera, y me da visibilidad. Más allá de esto, yo creo que no me cambia, digamos, mi carrera matemática, digamos, en el sentido de que yo seguiré haciendo más o menos lo mismo y, y espero pues poder seguir teniendo el mismo impacto y seguir demostrando mis teoremas iguales o mejores que los anteriores, digamos. Pero yo creo que lo principal es la visibilidad que me dio. A corto plazo era bueno, demasiado, pero después, pues, después, pues simplemente esto, ¿no? Como ahora, pues supongo que en parte, ¿no? Pues sí, como en este podcast, ¿no? Que pues entrevistas a alguien que ganó este premio y es matemático, pues perfecto. Claro. Y no entrevistas a otro matemático que no ganó el premio porque no se conoce, porque al tener el premio, pues tuve más visibilidad y ya está. Bueno, yo te puedo decir que no sé si es ya una correlación, pero yo creo que a vosotros, a los científicos en general, Sí. o sea, os gustaría que vuestras disciplinas se divulgaran más, creo que es una cosa que os gustaría. Creo que no particularmente a vosotros individualmente, porque muchos de vosotros, no digo tú, pero en general os gusta vuestra materia y no tanto el estar comunicándola todo el tiempo, sino que queréis estar más metidos en vuestro trabajo. Y cuando ganáis un premio, al exponeros a esta parte mediática, este chute que recibiste tú, por ejemplo, ¿no?
De repente todas las teles, seguramente TV3, Televisión Española, bueno, que todos querrían hablar contigo, que salieras, seguramente solo 10 minutos o 5 minutos, porque ya sabemos también cómo van. Bueno, eso como que te empieza a hacer, me parece, te empieza a hacer más receptivo, porque yo he invitado a otros matemáticos y casi ninguno puede porque están súper liados, porque tienen otros proyectos, y al final, y los medios no es una prioridad para ellos. Ya no sea yo o quien sea, sino como que es un poco, este podcast, ahora este tío me va a tener una hora ahí hablando, es como, no, ¿y qué me va a preguntar? Y qué, ¿sabes? Es como, yo tengo mis cosas y no... Yo creo que os hace, el hecho de que hayáis ganado un premio, como que os hace ver, creo, es como que se os enciende una bombilla como de, no sé si decir de responsabilidad, de decir... Sí, un poco sí, yo creo. Tengo que divulgar. O sea, si me piden, ya que he ganado este premio, ya que se me reconoce, ya que soy una figura, ya que soy el Ronaldinho de las matemáticas, o el Messi, o lo que sea, pues voy a aprovechar un poco y hacer ese pequeño esfuerzo de divulgación, porque si no es verdad que es un campo nuestro que no lo va a entender ni Dios nunca, ¿no? Con lo cual, si no hago yo un poco... Creo que os pasa eso, pero igual me equivoco. No sé si en tu caso es así o... Yo creo que tienes razón. Que, bueno, después depende de la persona, ¿eh? Y hay personas que aunque ganen el premio de no sé qué, después dicen que no a todos. Sí, dicen que no porque no saben, o creen que no saben, o no les interesa, por lo que sea, ¿no? Pero es cierto que en principio, digamos... Pues yo pienso, yo tengo poco tiempo, porque tengo que, si quiero seguir con mi carrera investigadora, pues eso es mucho tiempo. Claro. Y entonces, a mí me gusta, pues eso, ¿no? Explicar lo que hago, incluso las charlas del tema, un poco de divulgación y así. En principio, como concepto me gusta, pero es cierto que no lo hago porque... Tampoco yo lo busco, yo no busco hacer esto, digamos, porque es mucho tiempo. Claro, y hay mucha gente que lo hace súper bien y que se dedican a esto y que está perfecto que lo hagan. Pero y entonces, al ganar el premio te preguntan, ¿no? Te piden, ¿puedes venir a dar esta charla o a hacer esta entrevista, a contar un poco lo que haces, todo esto? Sí que es un poco de responsabilidad, ¿no? Decir, bueno, pues un poco, pues ahora soy un poco la cara visible. Claro. Pues tengo que hacer esto, ¿no? Me parece razonable también dedicar un poco de tiempo a hacer esto si en cierto sentido eres un poco una cara visible de los matemáticos, ¿no? Y matemáticas, pues... pero sí, yo creo que sí que tienes razón. Sí, y aparte te conviertes un poco, sin quererlo, te conviertes un poco en embajador, porque, claro, te ponen un poco esa pequeña presión de decir, claro, no puedo tampoco estar cerrando puertas después de este reconocimiento, porque evidentemente mi nombre está ahí fuera ahora. Entonces, claro, es normal que la gente me venga a buscar, es lo que decías tú, ¿no? Sí, es un poco eso, sentir también... Bueno, a mí en mi caso ya me gusta, ¿eh? O sea, a mí me gusta explicar lo que hago e intentar decir lo que hacemos los matemáticos y para qué sirve esto y aquello. En lo que digo, a mí me gusta en principio, también con el premio he tenido más peticiones. Pero es cierto que hay un punto de la responsabilidad, ¿no? De decir, bueno, pues si ahora un poco, o por lo menos temporalmente, soy un poco cara visible de la matemática, pues me parece muy razonable tener que explicarlo yo y no otra persona. Claro. Muy bien. Bueno, yo la verdad reconozco que, o sea, no sé si yo o el resto de gente que escuche esto se habrá enterado exactamente mejor de lo que está pasando en el tema de las matemáticas, en el mundo de las matemáticas, porque verdaderamente... O sea, yo me he quedado con algunos conceptos que me han parecido muy chulos e interesantes y seguramente me agarraré a ellos porque el cerebro no querrá esforzarse más. Pero bueno, espero que la gente haya entendido un poco por qué te dieron el premio, qué significan las ecuaciones diferenciales, que lo hemos hablado sobre todo al principio, para qué sirven, esta relación con otras materias como la física. El caso de Einstein me ha parecido chulísimo en el sentido de cómo estas matemáticas que no sabían muy bien para qué le habían hecho, porque hacía sentido matemático, vamos a dejarlo ahí. Y Einstein le ve y dice, esto a mí me sirve. O sea, creo que habrá encendido un poquito la llama de qué significan las mates para el mundo moderno, ¿no? Pero no lo sé, porque verdaderamente yo aún tengo que volver a escuchar el podcast y acabar de entender bien todo lo que has dicho, porque creo que hay cosas que se me han escapado por el desagüe. Bueno, sí, porque es difícil de contar lo que hacemos en detalle, ¿no? Digamos, entonces, bueno, pero ya está bien digamos, si la gente se queda un poco con la idea de qué hacemos los matemáticos, así aunque sea muy vagamente, ¿no? Y por qué son útiles, como el ejemplo de Einstein o otros, qué son las ecuaciones diferenciales, ver que se usan básicamente en todas las ciencias, especialmente en física, pero en todas las ciencias, y ver que hay muchas cosas aún que no sabemos en matemáticas. Y hasta un poco si nos quedamos con esta idea, que es lo que yo quería transmitir,
no me parece necesario saber exactamente qué estoy haciendo yo hoy y mañana en el sentido matemático, porque eso cuesta mucho de explicar, ¿no? También. Claro. Y entonces te pierdes en los pormenores exactos, ¿no? De lo que haces. Sí, claro. exacto. Porque una pregunta, el tema de las ecuaciones diferenciales, ya como pregunta final, esta así como ya de traca. Sí. ¿Son ecuaciones infinitas? Es decir, ¿hay infinito número de ecuaciones diferenciales? ¿Hay un número ya establecido? ¿Hay un número finito? ¿Tiene fin esto? ¿Cómo es el...? Bueno, no, hay... Pregunta difícil, ¿eh? Ahí te he pillado. Sí, He tardado una hora en pillarte. Depende, sí, exacto. Depende de cómo lo digas, digamos, pero hay más de las que podemos estudiar, digamos, pero sí que es cierto que la matemática también, como puede ser muy abstracta, puede estudiar muchas o infinitas a la vez, digamos, y decir, todas las ecuaciones diferenciales que sean de este tipo, ¿no? Este también es el tipo de cosas que hacemos los matemáticos, ¿no? Que el físico estudia la ecuación del calor, el de finanzas utiliza la ecuación de Black-Scholes, el otro de la ecuación de los fluidos, el otro... Y quizá para un matemático muchas veces, muchas de estas ecuaciones se pueden poner dentro de un mismo paraguas y estudiarlas como tipo de ecuaciones. Y las estudias todas a la vez. Y entonces cuando demuestras un teorema general para esto, te sirve para todas aquellas. Y muchas más. ¿Vale? Y entonces... Es un poco la gracia de la matemática también. Como si vuelvo al ejemplo de Einstein, digamos, la geometría que se desarrolló era una teoría súper general, que Einstein lo usa en el caso concreto de pues 4 dimensiones que son el espacio y el tiempo y no sé qué. ¿Vale? Pero la teoría es más general que eso. Claro, pero por ejemplo, con los físicos, tengo entendido, pero igual me equivoco, que por ejemplo con el tema del bosón de Higgs, la demostración, como que se han quedado en una especie como de callejón sin salida. Es decir, y después del bosón, ¿qué hay? Y es como, pues no sé, porque el bosón es como el principio de todo. Claro. ¿En las mates puede pasar esto? Que lleguéis a un punto de, uy, ¿y ahora qué? No tiene pinta, digamos, Vale, que pase esto. Vale. O sea, tenemos que... O sea, el equivalente de esto sería... O sea, sí que en algunos campos de matemáticas puede pasar esto, ¿no? En el sentido que yo estaba estudiando este tipo de cosas, da igual, ¿no? Una cierta cosa como la geometría de no sé qué, ¿no? Y yo estoy estudiando esto y cuando ya lo acaban de entender todo, se me acaban las preguntas interesantes, podría pasar, que dices, bueno, ya lo he entendido súper bien esto, ya lo tengo muy claro. Pero también hay muchos campos de la matemática, digamos, y en mi campo esto no va a pasar, o no en las siguientes décadas, digamos, porque realmente hay muchas ecuaciones diferenciales, muchos tipos de ecuaciones diferenciales distintas, algunas propiedades se pueden generalizar, digamos, decir, todo este tipo de ecuaciones cumple esto, ¿no? Y demuestra un teorema, pero otras necesitas realmente estudiar esta ecuación, ¿no? La de los fluidos, necesito no sé qué. Entonces, realmente hay mucho más de lo que podemos estudiar, ¿no? Claro. Y nos tenemos que centrar en estudiar lo que nos parece más interesante. Vale, o sea que tenéis campo todavía por delante para abrir faena, digamos, ¿no? Por décadas, digamos, sí. No se nos acaba el trabajo de momento. bueno, esa es buena noticia porque tal y como viene la cosa, a la mitad se nos va a acabar el trabajo y van a tener que venir robots a sustituirnos. Bueno, pero alguien tiene que programar los robots y eso normalmente son matemáticos. Claro, por eso, que vosotros estáis asegurados. Sí, o sea, de hecho, digamos, si pienso en compañeros de promoción, tienen trabajos todos, o sea, los matemáticos y estadísticos están súper demandados, que no hay, por ejemplo, hoy en día no hay no hay matemáticos que vayan a secundaria casi, porque todos encuentran otros trabajos muy bien pagados, que sean en informática, en inteligencia artificial, en cosas de estadística, en bancos, en consultorías, en todas partes, en compañías tecnológicas. Tengo básicamente muchos amigos y amigas que tienen ofertas de trabajo en muchísimos digamos, ambientes empresariales distintos. Claro, ¿no? Cosa que no pasaba con matemáticos hace 20 o 30 años. Eso es curioso, y eso es curioso, ¿eh? Eso también es verdad. Tienes razón que ahí ha habido un cambio de paradigma muy importante. Yo que trabajo en el sector de telecomunicaciones también, y claro, ahí ahora todo lo que se está buscando es lo que le llaman data scientists. Y son matemáticos, son matemáticos. claro, a punta pala, claro.
Exacto. Sí, sí. Y aparte con buenos salarios y unas rotaciones tremendas, porque si un tipo destaca en un sitio, le vienen a buscar 7.000 empresas por otro lado. O sea, que es una... Sí, sí. Estáis muy cotizados ahora. Sí, sí. Bueno, Sí, Xavi, pues ha sido un cambio sí, de ser una cosa que era para ser profesor, ¿no? Digamos, o Sí, hace básicamente. 30 años, digamos, era así. Ya hace 20, 10, ya no era así. Lo que pasa es que la gente quizá no se había dado cuenta, la gente, sociedad en general, y ahora ya es una cosa muy exagerada, Ya, digamos, obvio. de matemáticas y física. Bueno, sobre todo matemáticas. Por ejemplo, en Cataluña, la nota más alta de selectividad, aparte de un doble grado, que es matemáticas y física, la segunda nota más alta es matemáticas en la Politécnica, que O es sea, donde yo estudié. Pues hace años la nota para entrar en matemáticas, o claro, sea, no era. en muchas universidades no se cubrían ni las plazas, ni siquiera. Hostia. Bueno, mira, esto nos hemos dejado de hablar de esto. Esto es interesante. Esto es un cambio importante. Sí, sí. Interesante. Bueno, Xavi, no te robo más tiempo porque, oye, es más importante que inventes nuevas ecuaciones diferenciales para el futuro. Vale, perfecto. Te agradezco muchísimo haber dedicado tiempo. No te vayas, que pongo la musiquita de salida para así grabarlo todo de golpe y no tener que hacer postproducción. Vale, Y te despido cuando acabe la música, no me cuelgues. vale. Vamos por ello.